capaciten. Nos digan, por ejemplo, desde el lugar donde me desarrollo profesionalmente, necesito profundizar en esta temática. Y nosotros nos comprometemos a buscar profesionales con los que lo podamos hacer. Fuimos hablando con muchísima gente en esta instancia, y la verdad que nos hemos adaptado y hemos adquirido competencias virtuales para poder encontrarnos de esta manera. Yo creo que este modo va a seguir un tiempo más, así que desde graduados vamos a seguir proponiendo por este espacio, tanto por Zoom, por Jitsi, por Meet y por la plataforma de la universidad. Agradecerle también al profe Sebastián, porque dentro de su generosidad hizo que este espacio sea gratuito. Ninguno tuvimos que aportar nada, así que muchísimas gracias por eso también, profe. Y estos espacios están siendo acompañados por el Departamento de Humanas, como les decía. Este sale con una resolución de interés académico desde el departamento, así que en ese sentido agradecerle al decano Cosmo por el acompañamiento. Y por último, lo más importante, agradecerle a cada uno de los que se sumó esta noche. Estuvimos tantos en una sala de Zoom un viernes a la tarde-noche, sigue hablando del compromiso de cada uno con la formación y sigue hablando de que más allá de que estemos en esta instancia de aislamiento, uno sigue generando vínculos y sigue encontrando espacios para construir conocimiento. Así que, bueno, de mi parte y del nombre de la Universidad de La Rioja, agradecerles a cada uno por estar esta noche. Muchísimas gracias, Sebastián. Hoy van a tener como moderador al licenciado José María Leiva, a quien le cedo la palabra. Gracias, Cristina. Bueno, y también agradecerte que siempre desde la Subsecretaría de Graduados Rectoral nos promueves esta propuesta siempre del 100%, ¿no? También agradecer de paso que justo está presente Jessica Sosa, coordinadora de la red de trabajo de la Universidad Nacional de La Rioja, y en cuestión técnica, todo lo que hace lo virtual, nos está acompañando el licenciado Gustavo de la Fuente, que nos acompaña el director de la Escuela de Informática. En especial agradecer también a Sebastián Farías, que siempre ha estado predispuesto en esta propuesta, que ya siempre hemos venido conversando en algún momento, y también a los presentes. Creo que ellos son el motorcito, ¿no?, de toda propuesta a la que uno pueda apostar en todo este contexto, que son tiempos de aprender, creo, fundamentalmente. Vamos para un poco marcar el encuadre de la jornada de hoy, Farías pueda exponer, y luego nos vamos a permitir al minuto un par de preguntas a las que quieran el público acceder, ¿sí? Así que, Seba. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero, muchas gracias a los organizadores, gracias Cristina, gracias José. La verdad que un gusto compartir con ustedes. Se los extraña mucho, ¿eh? La verdad que se los extraña. Igual que a todos los conocidos que están aquí en el Zoom, este aislamiento la verdad que hace que uno extrañe mucho a mucha gente. Bueno, con José nos conocemos hace muchísimos años. ¿Cuánto? ¿2006? Más o menos. Y bueno, gracias a todo el equipo de la Universidad de Graduados de Humanas por esta oportunidad que me dan. Bueno, me causa gracia un poco ver 49 participantes. Si no hay nadie duplicado, más o menos habrá 49 participantes. Un viernes a la noche. Yo he tenido que dar clases un viernes a la noche en un profesorado, filosofía, y créanme que nunca había 49 estudiantes. Así que bueno, que son valientes, ¿eh? La verdad que son valientes. Bueno, ¿puedo ya empezar, verdad? ¿Estamos ya? Bien. Educación en tiempos de pandemia, una visión antropológica. Así denominé esta pequeña charla. Bien. La verdad que en la primera parte no me esmeré mucho. Viendo las otras charlas, todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? De tiempos de pandemia. Pero me parecía importante
en la educación, como retomar un poco alguna idea, una noción antropológica. Para dar un encuadre a esta charla, voy a decir que todo esto surge de una reflexión. Bueno, yo soy docente en el ISFD Alberto Cavero, de la localidad de Patquía, que queda a 70 kilómetros al sur de la capital. Les mando un saludo a todos los colegas. Veo que hay algunos estudiantes también. Bueno, díganme, alguno debe ser docente, me imagino que sí. Díganme si no les pasó más o menos lo mismo. Nos llega la noticia a todos que clases presenciales no va a haber. Bien, ¿es verdad? Y que no se suspenden las actividades, sino que hay que trabajar desde lo virtual. ¿Es así o no es así? Muchos comenzamos a ver, un poco con apuro, cuáles eran nuestros conocimientos en informática, ¿no? Y a comenzar a buscar, a ver cómo se manejaba esta plataforma, a ver, habilitar una plataforma institucional, a comenzar a buscar un montón de aplicaciones. Zoom, que Zoom tiene problemas de seguridad. Bueno, Hangout, no, porque no permite muchos. Bueno, ya sí. Pizarras digitales, programas para hacer tutoriales, programas para hacer videos. Incursionamos en algunos institutos, algunos colegios, había alguna plataforma institucional que a lo mejor no lo usábamos mucho, comenzamos a investigarla y nos dábamos cuenta que las herramientas que nos daban eran muchas y realmente muy buenas. Las posibilidades que teníamos eran realmente fantásticas. Cuando uno ve todo lo que se puede hacer desde los recursos tecnológicos a nivel educativo, uno dice, wow, la verdad que qué potentes herramientas. Por supuesto, también no descuidamos el hecho de ver las posibilidades de accesibilidad en este sentido a datos en una computadora de nuestros estudiantes. Esto nos pasó en el profesorado de Patquía. Yo calculo que si alguien trabaja en otra institución, más o menos tiene que haber pasado lo mismo. Bueno, hasta cuento, hay alguno que se animó también a dar algún tutorial sobre cómo se utiliza algún programita. Creo, a ver, profe Nico, me parece que vos estuviste en uno de esos. Hasta hicimos un manual en el profesorado sobre cómo usar la plataforma y todo eso pasó. Bueno, intentamos establecer ese contacto con los estudiantes a través de todas estas herramientas y comenzamos a trabajar. Bueno, con dificultades, también con muchos motivados a trabajar. Y digamos que lo que nos fue pasando fue lo siguiente. En la primera semana, si vos tenías 15 alumnos, participaron los 15. En la segunda semana, 10. En la tercera semana, 7,5. Y notábamos una baja en la participación de los chicos muy notoria. Muy, muy notoria. Por supuesto, en el medio de todas esas semanas, íbamos conversando, o con privado con algunos profesores, o teniendo reuniones institucionales donde nos íbamos preguntando, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y se fueron haciendo algunas propuestas que fueron muy interesantes, la verdad que fueron muy interesantes. Como por ejemplo una colecta solidaria, ¿bien?, para llevar alimentos a una localidad de Los Colorados que queda por ahí cerca de Patquía, donde nuestros estudiantes van a hacer las prácticas. También conformamos, junto con el párroco de la localidad, un grupo de oración, de contención espiritual. Notábamos que hacía falta. Muchos se anotaron en ese grupo. Decidimos hacer, por ejemplo, en un momento la Semana de Mayo con peñas folclóricas,
invitados, músicos invitados, charlas con otros profesionales. Es decir, como que intentamos acompañar eso curricular de las clases que veníamos dando con otro tipo de actividades que nos acercaran un poco más entre los docentes, con los alumnos, y también tuvimos la alegría, la verdad que algo pocas veces, por lo menos en mi experiencia, pocas veces visto, que se han también interesado graduados del profesorado para participar en estas cuestiones. El contexto también hacía notar que el aislamiento había hecho el contacto, por supuesto, el contacto con las personas, el contacto humano, la calidez, las charlas, las miradas, el compartir, ¿bien? Y eso también se notaba en el acto educativo. Al momento de dar clases había como mucha distancia a pesar de la tecnología, que era difícil realmente por ahí interactuar, conectar, ¿no? Surgió mucho en esos primeros tiempos esta idea de que hay que recuperar, por lo menos yo lo sentí así, ¿no? Como que hay que recuperar un sentido humano, ¿no? Como que era un momento para mucha reflexión. Bueno, primero me imagino que todos hemos limpiado la casa en las primeras semanas, ¿no? Pero además de limpiar la casa, todos hemos tenido un momento como de, bueno, reflexión de lo que estaba pasando. Eso me lleva a pensar a mí, justamente esta propuesta, para llevarla a pensar en esto de la antropología en la educación, ¿no? De a ver si podemos recuperar una visión antropológica para estos tiempos que estamos viviendo, pero una visión antropológica también, perdón, para pensar qué estuvimos haciendo y también para proyectarnos al futuro. Porque esto que voy a hablar, si bien está pensado o surge como la reflexión de esto que estuvo pasando, nos invita a pensar para atrás y a pensarlo para adelante también. Así que bueno, un poco es el marco en el que se desarrolla esta charla. Bueno, hay cosas como por ahí que parecen muy intuitivas, muy de lo cotidiano, pero en la reflexión antropológica, filosófica, pensar en lo humano no es algo muy sencillo. Es algo bien complejo que de verdad hay que profundizar. Y la verdad que adentrarse en ese mundo es apasionante. Y uno va descubriendo muchas cosas que, por lo menos en mi caso, me parece importante compartirlas con todos ustedes. Y la verdad que agradezco este espacio, vuelvo a agradecerlo porque no lo pensé, fue una invitación de José, y bueno, aislado en mi casa de pronto tengo la posibilidad de compartir esto que he descubierto con todos ustedes. Bueno, para pensar en lo humano, vuelvo a la cuestión, primero tenemos que poder pensar, definir qué es el hombre. ¿Qué es o quién es el hombre? Tarea no muy fácil, pero que la antropología personalista, sustentada en una metafísica realista, da muchas posibilidades, ¿no? Abre un panorama muy grande. En este sentido, se busca una definición que pueda llegar a la esencia de lo que es el hombre. No sé si recordarán algunos en filosofía estas nociones de esencia y accidente, ¿no? Como la esencia, eso que hace que la cosa que estamos por definir sea eso y no otra cosa. Digamos, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, a ver, que este teléfono que tengo aquí en mi mano sea un teléfono y no sea un elefante? ¿Bien? Eso es llegar a la esencia.
Y lo diferenciamos de los accidentes, que eran, por ejemplo, eso que está en el ser, que se agrega, como un color, un tamaño, una posición. En ese sentido, esta antropología personalista nos permite, y la metafísica realista, nos permite llegar a las esencias, definiendo al ser humano con unas características muy importantes. Primero, poder definir al hombre con todas sus dimensiones. ¿Bien? Definir al hombre en todas sus dimensiones. A ver, no es una parte del hombre. Se define en todas sus dimensiones, es decir, todo el hombre. Segundo, una definición que incluya a todos los hombres, sin distinción. No separando. Este no es hombre, este sí. A todos los hombres. Segundo, una definición que incluye solamente al hombre. ¿Bien? Solamente al hombre. Y que además busca las esencias, la esencia de eso humano. Entonces fíjense lo importante de esta definición, porque podemos llegar a entender qué es el hombre. Bueno, no tengo tiempo, no lo voy a desarrollar ahora, pero digamos que estaría basado en las cuatro causas que propone Aristóteles. Causa material, formal, eficiente y final. En resumen, vamos a decir que vamos a entender por ser humano a una unión sustancia o esencial, diferente a accidental, sustancial entre un cuerpo biológicamente organizado y un alma de tipo espiritual. Antes de continuar, necesito que alguno me mueva la cabeza así. ¿Se está escuchando bien? ¿José? ¿Cristina? Perfecto, listo. Fantástico. Decíamos, una unión entre un cuerpo y un alma de tipo espiritual. Ojo, la noción de alma no es una noción religiosa, es una noción filosófica aristotélica, tomista, pero principalmente aristotélica, que habla de eso. Alma viene de la palabra anima, eso que anima, el aliento de vida, que tiene una característica, el ser espiritual, ¿no? Es decir, que nos va a permitir llegar a cosas o tender hacia realidades no materiales. Ya vamos a explicar un poquito eso. Y es una unión sustancial diferente a una unión accidental. Si fuese accidental es que en algún momento se agrega o el alma al cuerpo o el cuerpo al alma. Acá decimos no. El alma y el cuerpo se unen en el mismo momento que nace un cuerpo, que surge un cuerpo. En ese momento ya tenemos un alma que se ha unido sustancialmente con a ese cuerpo y ya forma toda la persona, completa. Ahí ya tenemos un ser humano. Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien. Para entender qué es el hombre, tenemos que buscar una definición, le dijimos estas características. Un cuerpo biológicamente organizado con un alma de tipo espiritual en unión sustancial. ¿Qué implica un alma de tipo espiritual? Bueno, lo diferencia, voy a dar solamente el ejemplo como más extremo, como para que quede claro. Hay un alma, por ejemplo, que Aristóteles define como el alma tipo vegetal, que solo tiende a cosas biológicas sensibles. Biológicas, perdón. Sus funciones vitales son nacer, alimentarse y básicamente morir, reproducir, pero no va hacia cosas no materiales, como por ejemplo la posibilidad que tiene el hombre en algún momento de su desarrollo de pensar en el concepto de belleza, de pensar en el concepto de bien, de justicia, la capacidad de generar hipótesis. Por junio. El 2000, junio, termina, no. ¿No se escuchan? Hola, ¿se escuchan? Sí, se escucha. Sí, Sí, se va, se se activó un micrófono, ya está. Bien. Me pareció escuchar que decían que no se escuchaba. Si se escucha, No se escucha. seguimos. Perfecto.
Bueno, hasta aquí vamos bien. Hemos ya definido al hombre. Desde esta perspectiva personalista ya hemos definido al hombre. Bueno, si decimos que es hombre, que ya es hombre y que ya es completamente hombre, y que es hombre hasta el último aliento de su vida, ¿no? Cuando muere, se produciría esta separación cuerpo y alma. Solo ahí. Bueno, entonces, ¿qué de la educación? Bueno, la educación tiene un papel muy importante, porque piensen ustedes, ¿ha desarrollado todas sus posibilidades el ser humano? Bueno, seguramente que no. Por ejemplo, esa alma espiritual que dijimos nos permite... Ahí está, ¿me escuchan ahora? Pero se me desactivó el micrófono, no sé por qué. Bien, no sé qué parte no se escuchó, pues se me desactivó, no sé qué se tocó acá. Bueno, dijimos que teníamos un cuerpo biológico organizado, un alma tipo espiritual, que nos permitía tender hacia cosas que no son materiales. Y hablamos de las posibilidades que teníamos una vez desarrollado, por ejemplo, cierta edad, ¿no? La capacidad de amar, de pensar en el bien, en la justicia, en cosas que no son físicas, que pueden de alguna forma materializarse, pero que en sí no son necesariamente materiales, sino que son no materiales, por eso se llaman espirituales. Esa es la idea de espiritualidad. Bueno, entonces, ¿qué de la educación si ya tenemos un hombre? Un hombre completo. Bueno, la educación, entonces, no juega un papel menor porque, evidentemente, hay que desarrollar potencialidades. Y yo creo que ahí donde me di cuenta que el micrófono estaba apagado, les pregunto algo muy obvio. ¿El niño cuando nace sabe hablar? No, evidentemente no. ¿Sabe caminar? No, evidentemente no. Entonces, se necesita un desarrollo desde lo físico y desde lo espiritual, lo vamos a llamar así, que lleve a la perfección de ese ser. La educación tiene entonces una misión muy importante, que es la de llevar a la perfección a ese ser humano que ya es ser humano, pero que necesita perfeccionarse. Bueno, ¿cuál es la idea desde esta filosofía, desde esta antropología? ¿Cuál es la idea de perfección? La idea de perfección es que pueda desarrollar todas las potencialidades que su ser le permita. ¿Bien? Cuando esa persona pueda desarrollar todas esas potencialidades, entonces es que es un ser que se ha perfeccionado. Quiero detenerme acá un segundo y pensar también en esta, para seguir continuando con esta idea, ir relacionando esto de la educación y de esta visión antropológica. ¿Han escuchado ustedes hablar alguna vez de los fines de la educación, por ejemplo? Seguro que sí, ¿no? Bueno. Fin, dentro de la lógica, ¿bien? Fin debería ser, o el fin bien, de cualquier cosa, debería ser algo que una vez alcanzado, ya no se espera nada más de eso. Una vez alcanzado el fin de algo, ya no se espera nada más. Porque si se sigue esperando algo más, entonces era el fin. Por ejemplo, si yo agarro a ver a alguien, María Sobol, te tengo acá, ¿no? Si yo te digo algo, si yo quiero conversar con vos, una charla, pero en realidad lo que me interesa a mí es que vos vayas después y se lo cuentes a Marta Páez, hola Marta,
apague la cámara, y para que Marta Páez le cuente a Luciana Toledo para que algo pase. ¿Bien? Vamos a poner este ejemplo, ¿no? El fin último de la conversación ¿era conversar con Sopor, con María? No, claramente que no. Sí, con Graciela, no sé por qué te digo María, con Graciela. Bueno, no, claramente no. Claramente no. Se esperaba otra cosa más. ¿Bien? El fin último de la conversación era que ese chisme que pasara de un oído a otro, de boca en boca, y sucediera algo. Sucedido eso, ya está, se cumplió el fin. Bueno, tanto el hombre como la educación tienen un fin último, que de alguna forma coincide, porque lo que se educa es un hombre. Y es un trabajo, ¿no? Intelectual, un trabajo de reflexión, el descubrir cuál es el fin de la educación. El fin, además, tiene otra característica. No puede ser algo móvil que cambie y que no termine nunca. Piensen ustedes. ¿Existe un fin infinito? Una contradicción lógica. ¿Bien? Si un fin es infinito, no es un fin. Y piensen esto. Fin también da la idea de objetivo, ¿no? Entonces, si pensamos, bueno, no, decimos, no, pero la educación es infinita, entonces decimos que no tiene fin. Decimos básicamente que no tiene objetivo, digamos, meta. Entonces, ¿qué más da? Podríamos decir que da lo mismo una cosa que otra. ¿O no? Si la educación no tiene fin, ¿bien? O no puede hacerse, o da lo mismo. No sé cuántos de acá somos docentes. Si terminamos esta charla diciendo que da lo mismo la educación, bueno, apaguemos el Zoom, ¿no? Vamos a nuestra casa a hacer otra cosa, ¿no? Todos creo que acá tenemos la idea de que la educación tiene un fin y que por ahí nos interesaría pensar y poder a lo mejor aproximarnos a, bueno, ¿qué sería ese fin? Bueno, vamos bien de tiempo. Entonces, el ser humano tiene esa necesidad, esa necesidad de perfeccionarse a través de la educación, así como se perfecciona también su aspecto biológico, su aspecto físico, se va desarrollando, ¿no? El niño va creciendo, va pudiendo caminar, saltar, correr. Después le querés poner el buzo cuando hace frío y ya no lo alcanzás en el patio, ¿no? Así también su vida intelectual, su vida afectiva, su vida moral. Todo va como en un proceso de perfección. Recordemos que no estamos hablando de que estamos educando a un hombre para que sea hombre, pensando en la idea que no lo es. Es un hombre, pero estamos educándolo con la idea de perfeccionarlo. ¿Bien? Y que tenemos que tener un fin, tenemos que tener en claro un fin que pueda llegar, ¿bien? Y que una vez alcanzado, bueno, ya entendamos que se haya perfeccionado y que ya no hay mucho más para lograr. ¿Cuál es ese fin entonces de la educación? Y pensemos que el fin de la educación entonces, perdón que sea reiterativo, pero es para que no nos perdamos, el fin de la educación es la perfección del hombre, lograr esa perfección del hombre. Hay un concepto que hay que entenderlo desde la noción etimológica porque en nuestro lenguaje la verdad que se pone un poco confuso. Status virtus, ¿bien? Estado virtuoso. Esa es la conclusión a la que llega esta antropología, esta metafísica. El fin del hombre, el fin de la educación, es lograr un estado virtuoso del ser humano. También vamos a decir, ya voy a explicar bien ese concepto, también voy a decir que educación, en este sentido, podríamos entenderla como una conducción, ¿bien? Vamos a hacer un juego entre estos dos conceptos etimológicos, ¿no? Educare, educere, ¿se acordarán? ¿Bien? Uno tiene que ver con el poder acrecentar, sacar de adentro para afuera, y otro de
perdón, acrecentar sería como tirarlo desde afuera desde adentro hacia afuera, ¿no? Perdón, desde afuera, ¿no? Para que crezca, y otro, un movimiento interior. Bien, esos dos conceptos están incluidos en esta definición de educación. Tenemos que pensarlo entonces como una conducción de una persona que tiene potencialidades que va a ir desarrollando, ahí está la noción interna, y la conducción, pero no una conducción de tipo conductista, como esta corriente de pensamiento, sino una conducción que también se llama promoción o elevación del ser humano. Es decir, es una conducción teniendo en cuenta la naturaleza de ese ser, sabiendo que tiene potencialidades, pero con un fin que sabemos lo eleva y lo perfecciona. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Me gustaría ver que hay caras que hagan así. Bien, Sabrina. Bien, Teresa. Hay unos que pusieron la fotito. Yo no sé si están acá. Yo de vez en cuando en algún Zoom pongo la foto y vaya a saber qué estoy haciendo, ¿no? Bueno. Franco, la cabeza. Perfecto. Sigamos entonces. Si Franco dice que sí, estamos bien. Continuemos. Ahí abren el coso del medio. Chicos, por favor, los micrófonos. Bien, gracias. Bueno, status virtus habíamos dicho recién, y les decía que era un concepto un poco como que había que explicarlo, ¿no? A lo mejor la traducción parece muy simple, muy sencilla, pero en realidad hay que analizarlo un poquito más, y desde un sentido más etimológico. Dígame una cosita. Ustedes por ahí chequean en el teléfono el estado del tiempo, ¿no? Hemos escuchado hablar de los estados de ánimo. Algunos me imagino que usará Facebook, WhatsApp, y verán que tienen estados también, ¿no? Para publicar. Bueno, ¿cambia el estado? Sí, permanentemente, ¿no? El estado del tiempo lo vamos viendo, bueno, ahora hace tantos grados, está nublado, más tarde capaz que ya se largó a llover. Y de paso, si alguien sabe una danza para la lluvia, por favor, que la necesitamos acá. Bueno, los estados del tiempo, entonces, o los estados del tiempo, es algo, la palabra estado me está indicando algo que está, pero que va a cambiar. Los estados de WhatsApp, ¿cuánto duran? Un día, creo. Es algo que se coloca y que pasa. Los estados de ánimo, también. Estamos así y a veces se nos pasa y a veces no tanto. Pero sí, no, se termina pasando, ¿no? Bueno, la idea entonces de estado, para nuestra concepción, es algo cambiante. Algo pasajero, algo dinámico, algo móvil. Pero para la lengua latina, en realidad, el latín, estatus es algo como más fijo. ¿Bien? No es algo que cambie. Un estado es algo que está como quieto, que se logró y que está y que no se mueve. ¿Se entiende? Entonces, esa es una aclaración muy importante. El estado, en este sentido, no es algo móvil, cambiante, como nosotros ahora lo entendemos, sino algo un poco más fijo. Y la virtud, y que en realidad la charla está pensada para, digamos, que podamos nosotros entender y ejercitar y practicar y promover la virtud. La virtud se entiende como un hábito operativo bueno. ¿Qué hace bueno al sujeto y hace buena la obra? Un hábito, entonces, es digámoslo así, como una regularidad que tenemos nosotros, operativo, para hacer cosas buenas. ¿Bien? Como un estado permanente. No que un día nos levantamos buenos y amables e hicimos cosas, sino un estado permanente de la persona a hacer el bien. Y ese estado virtuoso
va a perfeccionar las obras que hagamos nosotros y nos van a perfeccionar como personas. Vayan empezando ustedes. Si no sería importante, vamos a ir profundizando sobre este concepto de virtud, ¿bien? Pero si no sería importante, y como un fin de la educación más allá de las... Perdón, acá me están diciendo papá, me están llamando. Bueno, en que iba me distraje un poco. Bueno, el estado virtuoso, entonces, un hábito operativo para hacer cosas buenas. ¿Qué hace bueno a la obra y qué hace bueno al sujeto? Pero como algo que uno hace habitualmente, valga la redundancia, ¿no? Que uno hace como naturalmente, regularmente, la palabra que estaba buscando, porque, bueno, justamente es una virtud. Por ahí, para entenderlo mejor, a este concepto de virtud lo podemos comparar con el vicio. El vicio sería la contraparte. Un hábito malo, ¿bien? Que el que lo practica, de alguna forma también se va como contaminando de eso. Y es difícil de remover un vicio muchas veces. Bueno, la virtud debería ser tan estable que también sea difícil de remover. Pero para hacer cosas buenas en un estado de regularidad y permanencia. Voy a dar un ejemplo. No sé si a alguien le gusta el fútbol, habrán escuchado un pibito que se llama Messi, ¿no? Bueno, que juega regularmente bien. Messi, claramente, es virtuoso jugando al fútbol. Lo vamos a poner en esos términos, ¿no? Porque Messi no es un partido que le salió una jugada o que hizo un gol lindo. Messi regularmente, habitualmente, juega bien. Y lo hace con constancia y permanentemente. A lo mejor, yo si juego, que hace un montón que no juego, puedo hacer una o media jugada bien y no significa que sea bueno, ¿no? Sino que tuve la oportunidad de hacer algo bueno. Entonces, una persona virtuosa tiene en realidad esa constancia, esa regularidad en hacer las cosas bien y perfeccionarse también uno mismo. El estado virtuoso, entonces, iría indicando ese camino, ¿no? Una persona que hace las cosas bien y que lo hace con constancia. Hay algunos elementos de este estado virtuoso que son muy importantes, fundamentales. Primero, que el hacer el bien implica inteligencia. Porque con la inteligencia, con las potencialidades de nuestra inteligencia, podemos darnos cuenta no cuál es el bien, sino cuál es el máximo bien al que podemos aspirar. Muchas veces tenemos opciones para hacer, para decidir, ¿bien? Y una es más buena que otra. Con la inteligencia la persona tiene que poder decidir, poder darse cuenta cuál es el máximo bien al cual puedo aspirar. El máximo bien. Otra característica muy importante es un acto voluntario. Un acto voluntario. Messi se entrena para jugar bien. No sale a la cancha después de una semana, después de no haber estado haciendo nada. Y bueno, eso implica la voluntad. Un esfuerzo personal por buscar el máximo bien y tender hacia él. Una vez que nuestra inteligencia pudo mostrarnos, con la voluntad tender hacia él. Y ahí tenemos una tercera característica, que es una definición que une inteligencia y voluntad, que es el de libertad. Una persona es libre no cuando hace lo que quiere. ¿Bien? Una persona no es libre cuando hace lo que quiere. Hacer lo que uno quiera implica, por ahí en algunas concepciones morales, éticas, que, bueno, el único límite que tiene esa libertad podría ser la libertad del otro, ¿no? Entonces, yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando no afecte la libertad de José Leiva, por ejemplo. Pero tiene un problema esa definición. Que eso implica
que mientras menos otros haya, más libre soy. O sea que mi libertad también va a estar, se pone en juego con la eliminación del otro. ¿Bien? Imagínense que yo quiero escuchar música con alto volumen, pero tengo vecinos que duermen. Uno puede decir, bueno, lo bajo porque está el vecino, la libertad del otro. Pero el que coarta mi libertad es el otro. Entonces, si yo en la medida que pueda eliminarlo, soy más libre. Entonces, eso es una falencia, vemos nosotros desde esta perspectiva, de esa definición de libertad. Libertad es cuando una persona puede. Es una noción un poco más interna, ¿no? Cuando uno puede, con la inteligencia, observar cuál es el máximo bien y con la voluntad tender hacia él. Cuando es como decirle, bueno, hice lo correcto, hice lo mejor que tenía que hacer y mi conciencia está tranquila. Esa es una persona libre. Vayamos pensando entonces en las implicancias que tiene esto para la educación. Formar personas inteligentes, formar personas con voluntad, formar personas libres, personas que hagan el bien y que sean buenas. Dígame si no va indicando un buen norte para cualquier tipo de educación. Para cualquier tipo de educación. Sistemática. ¿Nada que sube? No sistemática. La pario a la Jessica. Vamos a ir pidiendo que bajen los micrófonos. Me voy a tomar un mate hasta que apaguen. ¿Estamos? Listo, Seba. Hay micrófonos que vamos a silenciar directamente desde graduado, ¿saben? Por cualquier cosa. Sí, igual no se escuchó. Bueno, sigamos. Entonces, piensen ustedes, entonces, a ver, ¿a quién le puedo molestar en este momento? Cristina, activate tu micrófono un segundito. Sí. ¿La formación como politóloga termina en algún momento? Nunca, es de por vida. Voy Bien, a ser siempre. exactamente. Exactamente. Bueno, entonces no podríamos decir que el fin de la educación sea, digamos, la politología, porque si no termina no es un fin. ¿Se entiende? Pero es importante que vos te desarrolles en esa actividad y que puedas conocer y aprender más y perfeccionarte en esa profesión. Lo mismo para una profesora de lengua, la veo que la profe Nikki. Lo mismo para un ingeniero. Hola, profe Nancy. ¿Cómo le va, Nancy Oros? Una profesora de... ¿biología? Sí, biología. Hola, profe Sebastián. Casi digo matemática. Bueno, lo mismo. Pero digamos que esta noción antropológica vendría a ser el piso, la base para todo otro tipo de formación. Pensemos que necesitamos personas buenas, que hagan el bien, que tengan voluntad, que sean inteligentes y que sean libres. ¿O no? Yo creo que sí. ¿Bien? Yo creo que sí. Bueno, vamos bien con el tiempo. Entonces necesitamos lograr o alcanzar este estado de virtud. Se han descrito, y con esto ya vamos a ir terminando, 4 virtudes, se llaman virtudes naturales. Hay muchas otras más, pero 4 vamos a desarrollar, virtudes naturales, morales se llama también, que el hombre debe alcanzar. La virtud de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. Yo espero, José y Franco, que se acuerden de las clases de filosofía. Bueno, ya no está con nosotros la profe Irma, pero eran fascinantes sus clases y ahí hemos aprendido eso, ¿no? Trabajando de los clásicos. Bueno, ¿qué es la prudencia? Ustedes, me gustaría que mientras yo voy hablando, vayan pensando interiormente, ¿no? En conductas que uno ha podido ir teniendo o que ha vivido con otros, ¿no?
que a lo mejor no han podido ser prudentes en este sentido. Prudencia implica una capacidad de las personas de darse cuenta qué decir, qué no decir, qué callar, cuándo hacer, qué no hacer, cuándo pararse, y cuándo seguir. Esa es una persona prudente. Una persona que además puede mirar el contexto, que puede mirar el pasado, puede mirar el presente y puede proyectarse hacia el futuro. Una persona que pueda darse cuenta las consecuencias de sus dichos o de lo que no dice. Esa es una persona prudente. Una persona que además, digamos, no se queda pensando eternamente, sino que tiene por ahí a veces la capacidad de darse cuenta que hay que actuar ahora. Y que tiene esa capacidad de intuir que algo es bueno y que algo no tanto. Esa persona entonces va a ser una persona con la virtud de la prudencia. ¿No les ha pasado que por ahí han dicho algo que no tenían que decir en el momento equivocado, a la persona equivocada? O que alguien les ha dicho algo, una barbaridad, y ustedes dicen, pero te tengo que poner una nota en 2 meses. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, entonces hay que pensar que una persona con la virtud de la prudencia se maneja regularmente en su vida sabiendo qué decir, a quién decírselo, qué hacer y qué no. Como para resumir. Piensen qué importante sería formar personas prudentes en todo ámbito de la vida. Y principalmente porque los clásicos hablaban, por ejemplo, Platón, hablaba de que esta virtud era la virtud del gobernante, ¿no? Claramente, si un gobernante no es prudente, pueden pasar muchas cosas. La siguiente virtud, y en este tiempo de pandemia se ha hablado muchísimo, la justicia. Y piensen ustedes que estas diferencias sociales de clases, que por ahí muchos han hablado de la brecha digital como un reflejo de ya una brecha que existía, de una brecha social, económica, política que existía, pero producto de ideologías que vienen de personas que no han podido desarrollar esa justicia como una virtud. Ahí está Nacho subiendo las escaleras. Bueno, esta virtud entonces de la justicia que implica dar a cada quien lo que le corresponde. Vuelvo entonces. Qué importante será entonces formar personas con la virtud de la justicia. Gente prudente y gente justa. Sea un ingeniero, sea un psicopedagogo, sea un docente de cualquier área, o sea, no sé, que te toque estar en tu casa haciendo las tareas domésticas. Si esa persona es virtuosa, hace bien las cosas, hace las cosas buenas y se perfecciona, en el ámbito que sea. Vamos con la siguiente. La fortaleza. La fortaleza. No sé si hay estudiantes acá, he visto algunos. Me gustaría hablarles a ellos y también a los profesionales, pero por ahí a los estudiantes. Vencer temores para emprender. Vencer temores para emprender. Esa es la fortaleza. Que no es actuar irracionalmente, digámoslo así, atolondradamente, sino reflexivamente. Recuerden esto, ¿no? Una persona libre, voluntaria, inteligente, ¿no? Eso nunca se pierde. Entonces, la fortaleza, esa capacidad de vencer los temores, vencer el miedo y afrontar, emprender, es muy importante. Hay momentos que se necesita eso. Piensen ustedes en los próceres que tenemos, no sé, Belgrano, San Martín.
Claro que han sido personas con una virtud muy clara de la fortaleza. Emprendieron sin temor grandes obras porque además habían entendido que era el momento justo. ¿Bien? Y su objetivo también era lograr justicia, de alguna forma, ¿no? Fíjense que todas las virtudes se van como entrelazando. Entonces, formar una persona prudente, justa, con fortaleza, tiene que ser un objetivo de la educación. Por último, la templanza. Sí. La templanza. Y esta, yo creo que sí, es fundamental. Sí. Por ahí, la que menos se tiene en cuenta, la que se piensa que es la menos importante, pero que nos ha dado cuenta esta situación de aislamiento, de pandemia, cuánto la necesitábamos. El dominio de nuestras pasiones. El dominio de nuestros apetitos. El dominio de sí. Eso es la templanza. Dígame si en este momento de aislamiento, de tener que obedecer a quedarnos en casa, Sí. por momento no hemos necesitado romper esa norma y salir a algún lado. ¿No? Dígame si no hemos necesitado en algún momento hacer otra cosa y no estar en casa. Claro que sí. Y hay gente, piensen, no sé, Ana Frank, todo lo que ha padecido estando en un sótano. Y nosotros, con patio, a lo mejor, televisión, internet, muchas cosas, no hemos podido desarrollar esa virtud. Una virtud que no implica la eliminación de nuestros deseos, que no implica la eliminación de todo lo que sentimos y lo que nos gustaría hacer, sino el dominio de eso. Personas que puedan decir, bueno, yo me controlo, yo sé qué hacer, cuándo hacerlo, y puedo manejarme a mí mismo. Si no, volvamos a los vicios que hablábamos recién, ¿no? ¿Cuándo se cae en un vicio? Cuando una persona ya no puede controlarse. ¿Queremos formar gente que pueda llegar a caer en vicios? Y yo creo que no. Yo creo que hay que formar personas con esa fortaleza, con esa virtud, perdón, de templanza, de decir, bueno, no, esto no, me controlo. Tengo dominio de mí mismo. Lo pensemos en todos los ámbitos. ¿Se dominan en lo económico? Va, pregunto de otra forma. ¿Nos dominamos en lo económico? Vimos unos zapatos muy bonitos y unas carteras que combinaban. Un teléfono que, mira, tengo el iPhone 10, pero sé que me gustaría el 11 porque tiene un chiche que el otro no tiene, aunque no lo voy a usar. Sale como, no sé, no tengo ni idea, 80.000, 90.000 pesos o me quedé corto. No sé, en el ámbito de la sexualidad, ¿somos personas templadas? ¿Nos sabemos controlar, dominar a nosotros mismos? En todos los ámbitos, ¿bien? ¿Cuánto de esa virtud hemos podido desarrollar? Entonces pensemos en esta noción de un ser humano que haya logrado ese estado virtuoso. Una persona con uso de la razón, de la inteligencia, con uso de la voluntad, que hoy es muy importante tener presente esto de la voluntad. Una persona libre para actuar, que sepa cuándo hacer o no hacer, que sea prudente, que tenga la fortaleza para emprender y vencer temores, que entienda qué le corresponde a cada uno y ser justo, y además el dominio de sí mismo. Eso es lo que plantea esta antropología personalista en relación
a la educación, como una base, como un piso para cualquier otra tipo de formación profesional, artística, ¿bien? O lo que sea. Porque tiene presente un fin de la educación que es el fin de la perfección humana, que implica entonces un estado ya alcanzado y logrado para actuar bien, hacer el bien y asimismo ser bueno y perfeccionarse a uno mismo. Bueno, creo que hasta aquí he dado lo que venía a conversar con ustedes. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿José? Perfecto, Seba. Perfecto. Bueno, esa era digamos, este es un resumen. Imagínense que No, sí, y será para es hablar y muchísimo, bien, no tendríamos tiempo en muchos Zooms para profundizar en estos detalles, ¿no? sí. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes. Perfecto. Seba, te agradezco y bueno, excelente desarrollo, bien claro, tocando los puntos, creo, centrales en la temática y que llevan a uno, ¿no? A poder preguntarse muchas cosas. Les voy a pedir al público, tenemos unos minutitos para hacer algunas preguntas. Si alguien quiere preguntar, lo puede escribir en el chat y lo leo. Vamos a esperarse, va a ver si alguien escribe. Bien. Ahí Beatriz Baldazo pregunta, ¿cómo se puede integrar al currículum? Bueno, buena pregunta, licenciada. ¿Cómo se puede integrar esto al currículum? La verdad que es muy interesante la pregunta. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, uno, tener esa noción, esa conciencia de hacia dónde tiene que ir con la educación. Forme lo que forme. ¿Bien? Hay un profesor de biología que tiene que enseñar tal tema, uno de matemática, uno que dé, no sé, sujeto de educación primaria, lo que sea. Tiene que tener en claro que como piso tiene que formar personas virtuosas. Por lo tanto, el primer ejercicio es casi introspectivo, ¿no? Y de poner en práctica esas virtudes. Porque las virtudes, la gran academia de las virtudes, es la experiencia, ¿no? Son los modelos, es el otro, es la familia, ¿no? Uno aprende a ser virtuoso no leyendo libros sobre virtudes, sino viendo modelos de gente virtuosa, tomando el ejemplo, y por supuesto va a ayudar la formación académica para darse cuenta dónde puede estar ese máximo bien al que debemos alcanzar, por ejemplo, ¿no? Pero la virtud es algo que se ejercita. Entonces, para integrarlo al currículum, primero yo diría que los docentes comencemos a practicarlo. Comencemos a darnos cuenta que hay que ser prudentes en nuestro actuar, justos con los estudiantes, que hay que ser, no sé, templados cuando no nos va muy bien o cuando no esperábamos otra respuesta de los estudiantes, ¿no? Tener esa valentía de emprender, por ejemplo, cosas nuevas, ¿bien? Que hoy se nos está exigiendo tanto. Entonces, lo primero que yo diría es, uno, hacer un trabajo interior, personal, de decir, bueno, comienzo a practicarla. Y bueno, lo segundo, yo creo que muy importante sería poder plasmarlo de alguna manera en la planificación, a lo mejor en la fundamentación, remarcando que más allá de la formación académica, tenemos un piso antropológico que nos muestra hacia dónde ir. Eso incluso hace más consciente el acto del desarrollo de virtudes. ¿Bien? Esa es mi opinión con respecto a la pregunta.
Perfecto, Seba. Bueno, acá los chicos te siguen poniendo excelente exposición, muy didáctico, gracias, excelente charla, interesante charla, gracias, muy linda charla. Y pregunta Patricio Abaca. Eh, 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 Pregunta, ¿qué técnica sugieres para la motivación en el día a día? Creo que considera lo que hace a la visión específicamente desde la mirada antropológica, ¿no? En este caso, por el tema de las virtudes y todas esas cuestiones, por lo que apunta a la motivación. Sí, no, está bien. ¿Quién pregunta? Perdón, que no alcanzo a ver dónde está Es Patricio Abaca. Patricio. Sí. Excelente tu pregunta, me encanta. Me encanta. Voy a improvisar una respuesta porque la verdad que por ahí no... son cosas que para pensar, debatir. Pero... ¿no te ha pasado, le hablo a todos, ¿no? De que uno tiene ganas de ir a una clase cuando el docente es bueno, sabe, es buena persona, se nota que es inteligente, sabia y tiene todas esas virtudes? Por lo menos en mi caso, yo creo que motiva mucho un docente que tiene esas características, ¿no? De hecho, por ahí uno ha visto que en la elección vocacional, profesional, por ejemplo, uno va a estudiar cosas porque el docente de la secundaria lo motivó, ¿no? Y le gustó mucho cómo daba clases y lo tiene como un referente, ¿no? Me parece que la motivación también puede pasar por ahí, con el mostrar modelos buenos bueno, con que los chicos se puedan reconocer o querer identificar. Me parece que eso es un elemento motivador. Y tiene que ver con estas virtudes que se pueden desarrollar. Gracias, Seba. Bueno, te siguen llegando mensajes, gracias, muy claro. Cecilia Sabina Huesa, creo que es cumpliendo con nuestro deber como docentes, te comenta. Bueno, Jimena Herrera, muy clara la exposición. María Mercedes Rodríguez, felicitaciones, profe Seba. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué voy a comer? No tengo idea. No sé si lo van a preguntar, pero no tengo idea. Ahí alguien también te comenta qué bueno que sería que todos tuvieran en claro lo expuesto, esto de la mirada, ¿no? Eso te comentan. Lucas Santiago Agüero, Luquitas, muy buenos los temas desarrollados, un gran desafío dentro del contexto de la pandemia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Sandra Navas, muy clara, muy linda, la verdad, un docente que logra inspirar, deja huellas eternas en sus estudiantes. Yo tengo Patricia una Vaca, preguntita. bien, perfecto. Tengo una preguntita Franco. para Seba, más allá de la organización y de la invitación Ay, se cortó, perdón. que hayan hecho. Me gustaría saber, ahí me escuchan. Ahora sí. Ahí sí. Bien, ¿qué te motivó, digamos, a preparar una charla sobre antropología, ¿no? En este contexto de pandemia? Me llama la atención, ¿no? Porque te conozco tu visión, lo aguda que es y a la vez universal. ¿Qué te motivó a vos a preparar una charla sobre este tema en particular? Algo personal, ¿no? Bueno, estoy estudiando antropología y cuando llegué a determinadas materias, unidades, me parecía muy interesante esta visión, como que enriquecía muchas cosas que ya se vienen haciendo. Por eso un poco pensaba esto de conectarlo con lo que se fue haciendo, el contexto de pandemia, porque es un momento como de reflexión, ¿no? La verdad que uno por ahí no tiene tanto tiempo, pero me la rebusqué para seguir estudiando en los rinconcitos, por ahí un rinconcito entre 4 y 5 de la mañana, pero esos espacios, porque bueno, me parecía muy, muy interesante tener estas bases. La verdad que la educación es algo que a mí me mueve, me motiva,
y poder profundizar cada vez más en estas nociones filosóficas también son como muy interesantes para mí, ¿no? Es algo que me gusta. Entonces, eso, que estaba estudiando, que leía y me parecía que esto había como que mostrarlo, había que como comentarlo. El contexto me parecía que se daba justo también. Y bueno, así. Eso, Franco. Perfecto, Seba. Bueno, te siguen llegando felicitaciones, muy buena exposición. Bueno, una persona ahí también te comenta nuestra vida y nuestra sociedad sería muy distinta. Y una última pregunta que me gustaría hacerte para ir cerrando ya. ¿Qué sensaciones te deja todo este contexto en el que estamos, ¿no? Que un poco lo fuiste hablando, de acuerdo a tu mirada, desde lo académico, desde lo profesional, desde lo personal también, ¿no? Una mirada de cierre que creo que siempre lo tratamos de hacerlo desde las charlas para que pueda quedar, ¿no? Como todo, como toda persona, creo. Bien. Bueno. A ver. Hace unos 2 o 3 días, escuché una homilía del padre Javier Soteras, de Radio María. Me parece que como cierre sería muy importante esto, ¿no? Él nos decía ahí que en estos tiempos tan difíciles que vivimos de pandemia, de aislamiento, incluso acá en La Rioja, cuando tenemos este rebrote, ¿no? Que nos deja todos como angustiados, preocupados. El mundo está preocupado porque no encuentra una vacuna contra este virus, ¿no? Contra esta amenaza permanente. Pero qué importante sería darnos cuenta de que este tiempo nos está dando la posibilidad de vacunarnos contra otras cosas. Vacunarnos, por ejemplo, contra el egoísmo, la arrogancia, el individualismo, para darnos cuenta que el otro tiene un valor muy grande. El otro es una persona total, digna, desde su misma naturaleza, y que solo no nos salvamos. Los necesitamos, nos necesitamos entre todos. Creo que hay que generar una cultura con una conciencia donde nadie sobra, nadie está de más. Y esta pandemia, a pesar del aislamiento, nos está permitiendo esa vacuna, ¿no? Porque creo que todos nos dimos cuenta del sentido de responsabilidad que tenemos los unos para con los otros y cuántos nos necesitamos. Eso por un lado. Por otro lado, también otra vacuna que podemos encontrar es la vacuna contra, por ejemplo, el consumismo, esta vida que veníamos llevando. Nos dimos cuenta que con lo esencial vivimos. No hemos podido salir a hacer muchas compras, pero hemos podido vivir bien. Sí. El consumismo destruye el planeta. Nos destruimos a nosotros mismos. Esta pandemia nos está permitiendo darnos cuenta que tenemos una vacuna contra algo muy importante. Porque si esto no para, va a volver a pasar. Bueno, y otras más, pero que las podemos ir descubriendo cada uno de nosotros. Y darse cuenta de esas vacunas es virtud. Es virtud. Perfecto, Seba. Muchas gracias. Cris. Bien, sabemos que por ahí lo que nos limita es el tiempo en la virtualidad y que la temática que decidiste trabajar, querido profe, da para muchísimos espacios de reflexión. De hecho, hay gente que está levantando la mano y que va a seguir consultándote. Nos comprometemos a enviarte las consultas que queden pendientes, así se las podemos responder por privado. También contarte que, y a todos los que están presentes, estuvimos transmitiendo por la fanpage de Graduados en vivo este espacio y también por la fanpage del ISFD Alberto Cavero. Por ahí, por ese medio también entraron consultas y saludos.
de Valeria Yacante, de Ivana Paya, de Paulo Martínez Vega. Así que a todos los que se sumaron por ese espacio, también muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Lo que sí, bueno, te queremos comprometer para otro nuevo espacio más adelante, para poder seguir reflexionando en todo esto que tiene que ver con cómo llevamos a la enseñanza de la filosofía también a nuestras aulas, cómo lo hacemos a través de diferentes estrategias, cómo establecemos el máximo bien, preguntaban por la página. Tenemos Bueno, mira, esa pregunta daría 3 Zoom juntos, pero lo vamos a hacer. Es una pregunta que los que nos gusta la filosofía y los que nos gusta la antropología nos llevaría a reflexionar toda la noche, pero sabemos que es importante hacerla, así que muchas gracias a la compañera que la realizó. Eso nos da pie para poderte convocar más adelante y poder generar un nuevo encuentro. En nombre de la Universidad de La Rioja, agradecerte por este espacio, agradecerte por lo generoso de tu charla y por cómo construís conocimiento con todos los aportes que fueron haciendo también los compañeros. Esperemos que la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza se vaya desarrollando en la vida profesional de cada uno de los que estamos, y que este espacio de reflexión nos lleve a repensar nuestras propias prácticas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron en esta noche. Los convocamos también para otra oportunidad. En la fanpage de graduados subimos toda la información. Estamos teniendo aproximadamente 12 espacios de reflexión por semana, más allá de los cursos. Así que los invitamos también a que se sumen a las diferentes propuestas. Bueno, bien. Muchísimas gracias. gracias. Una cosita, Cristina. Sí. Una cosita y ya cierro. Porque suponemos que en algún momento este aislamiento va a terminar y tenemos que volver a nuestros lugares de trabajo. Y si no saludo a la gente, no me van a cerrar la puerta. Quiero mandar un saludo a toda la gente del profesorado Alberto Cavero. Gracias por todo, gracias por estar, por compartir, por apoyar. A la gente de la dirección de evaluación, ¿bien? Que también estuvieron presentes y me estuvieron mandando saludos y demás ahí por WhatsApp, por la plataforma. Saludos a los que estuvieron acá, amigos, conocidos, gente de Mendoza, de Olta, de acá de La Rioja. A todos, muchísimas gracias por su tiempo, y veo que muchos se han quedado hasta el final, así que eso se agradece muchísimo. Eternamente agradecido. Perfecto. Seguir recibiendo saludos por el fanpage, la profe Carmona y diferentes profes, y para mí van a seguir reproduciéndolo. Esa es la ventaja por ahí de la tecnología, que nos posibilita que inclusive esta charla la vean en otros horarios, así que bueno, aprovechamos en estas circunstancias. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buenas noches. Nos encontraremos en otra oportunidad, por ahí a través de la virtualidad, hasta que podamos encontrarnos ya nuevamente en la presencialidad. Un abrazo a todos y todas. Buenas noches. Chau, chau.